La voz a la diputada Gabriela Basurto para que en un tiempo no mayor a 7 minutos haga su cuestionamiento. Con su permiso, presidenta. Adelante, diputada. Asimismo, daré la bienvenida al secretario de Finanzas y a la secretaria de Administración, así como el personal de las mismas, a quien conozco y reconozco todo su trabajo que realizan. Quienes la sabemos a la administración pública, sabemos reconocer el trabajo de una y de otras personas. Y sin duda, el trabajo del secretario de Finanzas es un profesional en los temas de finanzas públicas y la secretaria de Administración así lo es. Yo no sé si por circunstancias de la vida, pero a ustedes les tocó participar hasta después de todos los secretarios. Y decirles que, insisto, el 80% de los secretarios hoy debieran renunciar, porque no están ayudando a esta administración. ¿Y por qué no están ayudando a esta administración? Porque el trabajo que ustedes realizan, secretarios, tanto el secretario de Finanzas como la Secretaría de Administración, al ser dependencias normativas, ahí se queda, porque los secretarios son unos ignorantes de la administración pública. Los demás titulares han quedado a deber en esta palestra. En esta tribuna les hemos preguntado su trabajo y lo único que hacen es burlarse y estar de manera cínica e irónica en esta tribuna. Por eso se los reconozco a ustedes dos titulares, porque sin duda sin ustedes dos esto sería una catástrofe. Este gobierno sería una terrible desgracia para Zacatecas, pero ustedes dos ayudan a salvarlo. Ayudan a salvarlo porque desde su trabajo técnico y administrativo han dejado claro precisamente lo que es la formación en la administración pública. Y al ser yo una servidora pública de carrera, se lo reconozco. Por eso es importante decirlo. Y no lo digo por ser parte de un proyecto, lo digo por ser servidora pública y porque sé lo que es ser servidora pública. Por eso vuelvo a reconocerle su trabajo. Y les diré algunas preguntas, si me permitirá hacer algunas preguntas, que precisamente tienen que ver con el tema del desenvolvimiento de los secretarios de Estado que tiene este gobierno, que han pasado por esta tribuna. Primeramente, secretario de Finanzas, preguntarle, hay un tema importante en el fondo de compensación, ¿qué va a pasar con Zacatecas? Creo que en los términos financieros de lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda va a haber un perjuicio para el Estado, preguntarle. Yo sé que es un tema más del tema de la administración del 2024, pero es importante para su servidora conocerlo. Una de las solicitudes que le hice al secretario de Obras Públicas, que por cierto, hoy hace respuesta, pero adivinen qué, me manda los archivos protegidos. Qué raro de esta administración que piensan y temen de que les pueda hacer yo estos archivos, pero bueno, eso ya es lo de menos. El Fondo de Inversión Pública Municipal, secretario, si me pudiera comentar cómo fue aplicado, el fondo que fue aprobado en esta legislatura para Ixtezac también de la misma manera. Y otra pregunta que le hice al secretario del campo, que tampoco me contestó y le mandó la bolita a usted, los ingresos por maquinaria pesada que hace la Secretaría del Campo. Y uno de los temas que les ha molestado a todos los secretarios que han pasado por esta legislatura en esta glosa ha sido el tema de los subejercicios. Yo pedirle a los dos, ustedes precisamente como profesionales en la administración pública, denles cursos a los secretarios. No saben, vienen a decirme aquí que es mentira la información financiera publicada en la página de la Secretaría de Finanzas. ¿Cómo es posible que los secretarios de esta administración hagan eso en esta legislatura? Pedirle, secretario, si me hace favor, yo sé que los términos y los tiempos todavía no están ahora sí disponibles, pero si en cuanto tuviera el cierre al tercer trimestre nos pudiera enviar los anexos. ¿Por qué? Porque en esta tribuna dijeron algunos que casi ponían su renuncia y casi tenían el 90% del ejercicio del gasto. No le saben, por favor, ayúdenles, denles cursos a los secretarios, porque de verdad, qué lástima que han venido aquí a dar muestras de su ignorancia. Secretaria de Administración, por favor le pediría, que también es muy importante para mí que lo diga aquí, ¿qué
¿qué papel tiene la secretaría solicitante al final de un proceso de licitación? Porque aquí me juraron por los clavos de Cristo que ellos no firman un dictamen técnico y sé muy claramente que lo hacen. Pero quiero decirlo y que me lo diga, por favor, ¿qué papel tiene la dependencia requiriente? ¿Qué papel hace al final? Porque eso es importante, porque le aventaron la bolita como en 3 o 4 procesos. Igualmente, secretaria, al final, usted ya respondió varias de las preguntas que yo traía. ¿Cuántos policías respecto al plan de seguridad social se han visto beneficiados? Mejor dicho, familias de policías se han visto beneficiados por la pensión en viudez y orfandad. Serían mis preguntas, secretarios. Gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz al secretario de Finanzas por un tiempo no mayor a 3 minutos para que atienda el cuestionamiento. Gracias, diputada presidenta, con su permiso. Diputada Gaby, muchas gracias. Con relación al fondo de compensación, la verdad ha sido un tema muy lastimoso para nosotros, para el Estado, el ajuste que hizo el INEGI, que es lo que estamos peleando, y vamos a ir con todo hasta las últimas instancias, válgase la expresión, porque no es justo que un Estado con una actividad económica meramente también, con una gran actividad, una tercera parte minera, por un ajuste que se hace, cuando quitamos ese PIB minero, nos quedan las otras actividades, ¿verdad? Primarias, secundarias, etcétera, y parte de las terciarias que está aquí el efecto minero. Sin embargo, ustedes han visto, pues bueno, lamentablemente la situación de inseguridad, lo que ha pasado con la actividad económica, no tenemos corredores industriales, en fin, quitamos el efecto minero y nos convertimos en uno de los estados pobres, hay que así decirlo también, no hay ninguna situación ahí con ningún otro matiz. ¿Y qué pasa? Que con el ajuste que hace el INEGI, nos quitan de esos 10 estados con, digamos, con esta situación de pobreza y nos ubican al lugar 12. Y con base en eso, pues nos eliminan de este fondo de compensación, que a la pregunta que me hace, sí va a significar entre 40 millones de pesos mensuales promedio, puede llegar a 45 dependiendo el efecto del IEPS. Para el otro año, ¿cuánto va a ser? Los 480, 500 millones de pesos. Es una situación lamentable. Esperemos el PIB de 2022 que se publica en diciembre, en las primeras semanas de diciembre del 21. Y ahí podremos ver si ajustan un poquito, o válgase la expresión, esta parte. No tenemos más información porque llegamos a pensar en la controversia constitucional. Ya alguna vez lo hizo el Estado de México, no tuvo mucho éxito por el matiz como se presentó, pero sí yo lo dejé en claro y se lo manejé al gobernador y él me dio el visto bueno. Lamentablemente no tenemos más herramientas de información para poder sustentar esta petición y poder haber detenido ese ajuste. ¿Por qué? Porque cada 5 años Cuentas Nacionales tiene una nueva base de determinación internacional, uno lo sabe en ese sentido, para efectos del PIB que ellos están calificando, determinando por cada entidad federativa. Y ese efecto, pues por supuesto, ha sido negativo para nosotros. Vuelvo a repetir, aunado todo ya lo del IEPS y todo, pues bueno, ha sido un año terrible y eso técnicamente usted lo domina muy bien, diputada. Con el fondo de inversión sí tenemos las dos cosas, el fondo de saneamiento que ya había dicho, que ese lo hemos potenciado, le hemos dado a los municipios, y el fondo de inversión que también rebasa los 116 millones de pesos, que con gusto le doy el detalle de obras, me comprometo a entregar aquí mi equipo, sin proteger, diputada, sin protegerlo, con gusto lo entregamos, esta parte del detalle de cuánto ha sido lo que se destinó, porque hubo varios paripazos con los municipios. Eso es del año pasado, ¿no? Eso es que se refiere del año pasado, porque el de este año recordemos que se cambió a la propuesta, que aquí está la diputada Cuquita que hizo la propuesta de modificación, que tuvo que ver con seguridad pública. Estamos trabajando también, diputada, porque yo sé tu espíritu municipalista,
en una nueva fórmula que me gustaría ir viendo para efecto de la distribución de las participaciones a los municipios y cómo podemos ir saneando esta parte de los problemas que tienen de adeudos con los diferentes, sobre todo adeudos fiscales, y qué decir de los laborales, ¿no? Por supuesto que está provocando. Queremos crear un fondo, nos ha instruido el gobernador, para poder ir viendo cómo solucionamos esta parte de manera equitativa y de responsabilidad, porque muchas veces se otorgan los apoyos y es recurrente las faltas que hacen, en este caso, los municipios. En materia de lo de campo, bueno, de lo que fue de maquinaria, quiero decirle, del fondo de inversión, nosotros destinamos 39 millones de pesos para maquinaria para Secampo, ¿verdad? De ahí no tengo dentro de contribuciones de mejoras el detalle, lo voy a investigar cuánto es lo que hemos en su caso recaudado por la parte que corresponda a los contribuyentes o los beneficiarios, ¿verdad? Porque hay un efecto de beneficio que es la pregunta, ¿verdad? Para poder determinar cuánto es. Tenemos lo del famoso 2x1, ¿verdad? Que ese es el que está avanzando, sí, que tenemos 28 millones ahí ejercidos, y poder informar con relación a este tema. También es un compromiso, diputada, con todo gusto se lo hacemos llegar. Voy a poner que investiguen y chequen toda esta parte que origine posiblemente estos recursos para el Estado. Con todo gusto. ¿Es cuánto, diputada? Gracias, secretario. Se le concede ahora el uso de la voz a la Secretaría de Administración para que en un tiempo no mayor a 3 minutos atienda el cuestionamiento. Muchas gracias, diputada presidenta. Con su permiso, diputada, un gusto saludarle. Respecto de su primera pregunta, pues sí, las áreas requirentes tienen la obligación de enviar a la Secretaría de Administración, después de la revisión, la apertura de propuestas que se hace en el comité, el oficio en donde evalúan esta propuesta y es técnica y económica solvente o no. Y esta revisión y este oficio se anota en el acto de fallo que realiza el comité de compras y además está publicado en las páginas de transparencia. En su segunda pregunta, sobre cuántas familias beneficiadas resultaron por el Plan de Seguridad Social para policías estatales, con mucho gusto. Estas pensiones fueron 35 familias beneficiadas por un monto de 1.351.601 pesos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, secretaria. Se le concede el uso de la voz al orador en tribuna para que concluya en un tiempo no mayor a 5 minutos. Sí, si me hace favor el secretario, igualmente me quedó pendiente el tema del tercer trimestre. Ojalá que cuando tengan ya las cifras también me la hagan llegar de datos abiertos, por favor, les pediría, porque pareciera que luego me tienen miedo para ver los números, y la verdad es lo único que yo realizo es precisamente buscarle. Yo pedirle, secretarios, están haciendo un buen trabajo, no caigan en el discurso de la herencia maldita. No caigan en eso. Defiendan su trabajo con las acciones que están haciendo ahorita, que se las reconozco. Pero si empiezan a hablar de herencias malditas, yo pudiera también decir que hay un costo de cobertura, que está el swap, que no se contrató deuda a largo plazo, NNNN. Pero hoy estamos hablando del segundo informe de gobierno y yo les reconozco su trabajo que están haciendo. Porque precisamente en la administración pública se requiere trabajo de campo, que es el que ustedes realizan. Yo les pido, y de verdad, y decía ahorita mi compañera, yo no doy la cara por el gobernador, yo doy la cara por los zacatecanos y las zacatecanas. Por eso doy la cara, porque hoy yo soy representante de los zacatecanos y las zacatecanas. Y si yo tengo aquí que denunciar lo que están haciendo los otros secretarios, lo voy a hacer, porque no están haciendo las cosas bien. La Secretaría del Campo está cobrando por el uso de maquinaria, secretario. Está cobrando diésel, está cobrando el uso, y los compañeros que están aquí lo saben y no se lo están reportando, secretario. Imagínese lo grave que está pasando en esa secretaría.
Cuando tenemos un fondo de inversión pública, no caigamos en temas políticos. Ustedes son secretarios de los 58 municipios. Y aquí el secretario de Obras Públicas, aquí en mi cara, dijo que solo se había beneficiado a 20 municipios. Prácticamente eran 17 de Morena y 3 de la oposición. No caigamos en esos temas. Concéntrense mejor en trabajar por los zacatecanos y las zacatecanas, en lugar de estar con discursos de herencias malditas. Créanme, están haciendo un excelente trabajo los dos. No caigan en eso. Porque al revés, en lugar de estar ayudando al gobernador de por sí, los otros 80% de los secretarios no hacen su trabajo. Yo sí les pido eso, que se comprometan con los zacatecanos y las zacatecanas, no con un proyecto de un color, sino con un proyecto que se llame Zacatecas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se le concede ahora el uso de la voz al diputado Manolo Gallardo para